Ya creo que lo tengo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Alejandro, ¿sí lo Ya, ven? se puede ver. Ya. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Ore, yo soy arquitecto, trabajo para Bits in Glass, soy de la oficina de Toronto, eh, peruano, vivo en Canadá 30 años. Bueno, el motivo de mi presentación es con respecto a la instalación del Runtime Fabric en Amazon y Huawei. Y lo estoy poniendo en ese orden y les voy a explicar por qué así. Bueno, siempre lo aviso. ¿Qué es Bits in Glass? Bits in Glass es una empresa canadiense con la oficina principal está ubicada en Edmonton, ¿no? Y tiene oficinas tanto en Edmonton, Calgary, Toronto, Montreal y también oficinas en Estados Unidos. Y la historia de Bits in Glass la pueden ver aquí. Empezó siendo partner de Appian en el 2008. En el 2013 estableció el partnership con MuleSoft. En el 2017 con Blue Prism. Durante los años 17, 18 y 19 hemos sido nombrados partners del año tanto como Appian como en el caso de MuleSoft. Y en el 2020 hemos obtenido un partnership con Vantic. Y no puedo, lo tengo bloqueado. Ah, ya. No sé por qué lo tenía bloqueado. Perdón, discúlpeme. Y Solaz, que es el servicio de un message broker, también tenemos un partnership con ellos. La agenda, como vemos, es la instalación del Runtime Fabric en Amazon y en Huawei. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? En marzo de este año, 2020, un cliente en Latinoamérica, específicamente en Perú, está muy interesado en utilizar MuleSoft, pero también su interés es de modernizar sus soluciones y tiene interés de ver cómo se comporta MuleSoft tanto en on-premise, ¿no? en el cloud, y ellos están con mucho interés en saber cómo sería el Runtime Fabric o el MuleSoft en la nube de Huawei, ¿no? Porque ellos están muy interesados en contar con ciertos servicios también en Huawei. Es así, basados en todos estos requerimientos que tiene este cliente, que establecimos que la mejor alternativa para ellos era el de contar con Runtime Fabric tanto en Amazon como en Huawei. Y la idea fue empezar con la instalación del Runtime Fabric en Amazon, por nuestro lado, para ver cómo es la configuración, ver cómo MuleSoft hace una instalación en Amazon y de ahí proseguir y hacer una instalación manual en la nube de Huawei, ¿no? Con lo cual definimos los clústeres, definimos los VPCs y después se hace la instalación final del Runtime Fabric en lo que se llama en la forma manual, de acuerdo a la documentación. Para la instalación en Amazon, utilizamos lo que se llama la configuración de producción, una configuración mínima, de acuerdo a la documentación de MuleSoft, en la que consiste de 3 controladores y 3 workers. Y después, para el caso de la instalación manual en la nube de Huawei, utilizamos la configuración mínima para desarrollo, en la cual se tiene más que un solo controller y 2 workers. En el caso nuestro, lo hicimos con 3 workers. A continuación, bueno, empezamos con la instalación de Amazon en AWS. Este primeros pasos es común, no interesa si es manual o con Amazon. Es crear un Runtime Fabric, que en este caso el nombre que escogimos es
webinar. Esta es una nueva instalación que he hecho hace 2 semanas aproximadamente, simplemente con la intención de ver si había alguna variación con respecto a la instalación que hicimos en marzo. Bueno, 2 pasos muy importantes. Es el paso 2, descargar los archivos el archivo de configuración que viene comprimido. Y segundo es guardar la información que es la parte de la data, la activación de la data. Una vez que tú descargas el archivo de instalación, vas a encontrar varios folders. Un folder con respecto a Amazon, otro folder con respecto a una instalación manual, otro folder con una instalación de Azure en Windows y el script que es común. Dentro del Amazon hay 2 tipos de archivos. Unos que terminan con TF y los otros con el shell. Los TF se refiere a Terraform. MuleSoft escogió hacer la instalación para Amazon utilizando Terraform, que es una herramienta muy útil para automatizar tus instalaciones por código. ¿No? De estos 4 archivos TF, el que normalmente puedes modificar es el primero, el Fabric TF. El resto los dejas tal como están, no necesitas cambiarlo. Y con respecto a los shell scripts, todos estos shells van a ser utilizados durante la instalación que va a realizar el Terraform. En el caso manual, solamente tienes un script shell, que es para generar la configuración de environments, de ambientes, y después se corre el init, en este caso. Bueno, entonces veamos qué modificaciones hemos hecho en el Fabric TF con respecto a la instalación que hicimos en marzo. En marzo no lo tocamos tanto, pero ya en esta segunda comenzamos a ver qué conveniencias hay o cómo podemos explotar más el Terraform, ¿no? Lo que agregamos fueron tres variables. Una que es para la llave de acceso a Amazon, la segunda es para la llave secreta y la región. Y ingresamos o adicionamos estas 3 líneas acá. El segundo cambio fue a raíz de esta nota que lo van a ver en el manual de instalación. Es con respecto al acceso al App Center, una vez que se completa la instalación de Runtime Fabric. El acceso al App Center está no está expuesto, pero si uno quiere ingresar a través del Internet y accesar al App Center, hay que hacer 2 cosas. Hay que activar el IP público, y segundo, hacer un ingreso de una regla que permita, el security group, que permite el acceso del Internet al puerto 3209. En la primera instalación que hicimos en marzo, este ingreso a puerto 3209 a través del Internet lo hicimos en forma manual. Entonces, ingresamos a la consola de Amazon y hicimos este ingreso. Pero ya dijimos, bueno, si esto va a ser una opción en la que vamos a utilizar muy frecuente, es preferible ya poner un valor ya en el script de Terraform. Esta variable existe en el Fabric Terraform. Lo único que fuimos a agregar fue el CDR 000 y esta variable es utilizada en el Network Ingress de Terraform, con lo cual se activa y vamos a poder ingresar a través del Internet al App Center. Este fue uno de los cambios que hicimos en esta última instalación. Bueno, ya con estos cambios, el primer paso es correr el Terraform init, con lo cual Terraform carga todos los plugins que son necesarios para trabajar con Amazon, ¿no? Carga la última versión, verifica que tienes todo actualizado con respecto a lo que es necesario para Terraform y cumplir con la ejecución de los servicios de creación en Amazon. La segunda parte viene a ser lo que se llama el Terraform Apply. Es aquí ya donde uno comienza
la ejecución de la instalación en Amazon. Al momento que llamas al Terraform Apply, también podemos pasar variables. En este caso, una de las variables, como verán en el ejemplo que tiene la documentación de MuleSoft, el cluster name es el mismo nombre con que hemos creado el Runtime Fabric. Y van a ver a continuación cómo el script de Terraform utiliza este cluster name como un prefijo para etiquetar todos los recursos que está creando en Amazon. El keeper es lo que es el acceso a los recursos de Amazon. Los controladores, escogemos 3 de acuerdo a la configuración mínima para producción. El número de workers, 3. Aquí estamos activando el IP público. Estamos diciendo que queremos activarlo de acuerdo a las notas de la documentación. El Activation Data, ya eso lo obtuvimos al momento de crear el Runtime Fabric, la licencia de Mule. Y lo más importante, este state es donde toda la configuración hecha por Terraform, donde se va a guardar esta información. Acá indica que esto se está creando un folder tf-data y el archivo con todos los resultados de la configuración va a ser rtf.tfstate. Es muy importante que tomen nota de esta información. Bueno, una vez que se ejecuta el Terraform Apply, la última sección de los mensajes que arroja es justamente los resultados, qué es lo que ha creado. Entonces, vemos aquí que crea los IP privados para el controller, son 3. Los IP públicos para el controller, igual para los workers, el IP privado y el IP público. Entonces, cuando se dice enable public IP true, lo hace tanto para el controller como para el público. Así está diseñado el script. ¿Qué comandos es bueno tenerlo a la mano con respecto a Terraform? En este momento les recomiendo 3. Uno es el Terraform Show y se pone donde está el archivo que mantiene el estado de la corrida. Este vuelve a mostrarte todo lo que ha creado Terraform en Amazon. El output, ¿no?, es justamente cualquier información que el script de Terraform cree necesario informarte. Como es en este caso, como lo ven, output, esto vuelve a ejecutar y te muestra esta misma información nuevamente. Y la última es el destroy. Eso es cuando tú quieres desinstalar el Runtime Fabric. Ojo, mucho cuidado con este comando porque realmente borra todo lo que tú tienes. Bueno, una vez generado terminado el apply, ya podemos ver, buscando en el log, esta instrucción de buscar en el init log, está en el documento de instalación de MuleSoft, nos da el URL para el Log Center, el usuario y la password a utilizar. Esta dirección de IP es la dirección del IP privado, por lo cual no van a poder accesar. Es por eso que tienen que utilizar esta dirección 35.183.191, que sería la dirección pública, ¿no? Entonces, acá ponen la dirección pública y ingresan al Log Center. Como verán, ya ingreso al Log Center y al seleccionar la parte de servers, veo todos los controllers y workers que han sido creados. Y como verán, tengo 1, 2, 3 controllers y 3 workers. Y con la dirección de IP de cada uno de ellos. Bueno, ahora vamos a ver con mayor detalle todo lo que fue creado en Amazon. Bueno,
La región a utilizar, que utilizamos nosotros, fue la región de Canadá, Central 1, esa es la región que hicimos la última instalación. El VPC que crea, utilizamos esta dirección, este es CDR 172.32.00.16. Como verán, el Terraform, el script de Terraform utiliza dos tags, el name y el role. Como verán, en el name genera Big Webinar, que es el nombre del cluster, -VPC. Esa es la convención que utiliza Terraform, que es muy buena porque podemos buscar todos los recursos que tenemos definidos para este RTF Big Webinar, simplemente buscando a través de este tag. Y el Terraform mismo busca qué zonas de disponibilidad están disponibles y basado en los requerimientos de controllers y de requerimientos de workers hacen una distribución de ellos. En este caso ha utilizado tres zonas de disponibilidad: Central 1A, 1B y 1D, ¿no? También se genera un Internet Gateway, con lo que permite el acceso al Internet para los workers. Y vienen los subnets. Bueno, son tres subnets, cada subnet en cada zona de disponibilidad. Y cada subnet tiene un IDR. En el caso del 1A es el 32.0.0.24. El 1B, 32.1.0.24. Y el 1D tiene el 32.2.0.24. Todo esto lo hace el algoritmo de Terraform, que lo está creando. Uno no tiene que estar asignando. Basta con saber el valor que se tiene para el VPC y el script comienza a hacer la asignación. Y en cada subnet está creando un worker y un controller, ¿no? Como veremos, controller worker, controller worker, controller worker. Después viene también la parte del security group, que es donde hay dos reglas, una tanto de entrada como de salida. Estos son los puertos que están documentados en la instalación del Runtime Fabric, ¿no? Entonces, todos estos puertos han sido asignados, y como verán, la que está en círculo morado es justamente el acceso que estamos dando a través del Internet al puerto 3209 para poder ingresar desde el Internet al Log Center. Si no hubiéramos hecho ese cambio en el Fabric TF, hubiéramos tenido que ingresar a la consola, ingresar al Security Group y agregar esta regla en el inbound. Pero ya no hay necesidad de hacerlo para esta última instalación. Continúan las reglas de ingreso y las reglas de salida. Todo esto es de acuerdo a la documentación. Ya el Terraform ya lo tiene definido. Bueno, con respecto a los S2 creados, como veremos, hay 3 controllers y 3 workers. Igualmente, todos tienen el prefijo de Big Webinar y el controller 01012. Es la forma como el script de Terraform va asignando los nombres. El controller tiene una instancia de tipo M5, es largo, y para el worker es el R5. Esto es por definición de Terraform. Uno lo puede cambiar, ¿no? Eso depende mucho de la configuración o de los requerimientos que tú puedas tener. Pero en este caso no decidimos cambiarlo, simplemente seguir con los valores default que tiene el Terraform. Y como verán, también están distribuidos en las 3 zonas de disponibilidad: 1A, 1B, 1D para los controles y de la misma forma para los workers.
Bueno, veamos lo que es el controller. Bueno, en el controller ya hemos visto eh, que, que están asignados en cada subnet. El único comentario que hay que ver aquí es justamente los discos asignados. Hay dos discos asignados para el controller. Uno que se le llama el Gravity Volume y el otro es el etcd. Y bajo estas convenciones, ¿no? Ese para lo que es el controller. El worker solamente tiene lo que llaman el Gravity Volume, que es de 250 gigabytes. No tiene el etcd. Solamente los controllers tienen este etcd device name. Worker no lo tiene. Bueno, una vez terminada la instalación, uno regresa al Runtime Manager y vemos que ya está activo este Runtime Fabric vWebNet. La versión actual es 1.6.8. Esa es la versión actual de hace 3 semanas, es 1.6.8. Y vemos que el estado de todos están trabajando. Ya encontró que hay 3 controladores, 3 workers. Bueno, con toda esta información que se obtiene de la instalación de Amazon, es fuente para nosotros para poder hacer la instalación en la nube de Huawei. Por lo tanto, ya con esta información fue muy fácil para nosotros planear cómo íbamos a hacer la creación de todos estos recursos en Huawei. Bueno, acá estamos en la consola de Huawei, ¿no? Ya como verán, hemos seguido la convención que tiene Terraform. Con esto ya pueden ustedes concluir que el nombre de nuestro Runtime Fabric es RTF-POC-HW. Así se llama nuestro Runtime Fabric que hemos creado. Escogimos este CIDR 172.31.0016 y creamos 2 subnets. Acabo de mencionar justamente, como verán, acá tenemos en la parte superior, estos son los 3 workers, y en la parte inferior el RTFP HW controller, que es este último, este es un controller. Estos 2 Elastic Cloud Servers es para instalación de Solaz. El cliente quería también ver cómo funciona el Message Broker. Entonces hicimos una instalación también de Solaz. Instalamos un Solaz y también instalamos un web server simplemente para poder hacer displays y poder conducir la demo al cliente. Entonces, esto fue lo que se creó en Huawei. Como verán, el VPC tiene definido estos 2 subnets, 172.31.0.24, donde va a estar el controller, y el 172.31.1.0.24, donde van a estar los workers. Es decir, teníamos un worker en un subnet, perdón, un controller en un subnet y el resto de los workers en otro subnet. Como verán, hay muchas formas de poder hacer la instalación de Runtime Fabric, con lo cual hay que experimentar y poder tomar ventajas de cuál es más conveniente en cada caso. Se crearon igual los route tables, tanto igual para el VPC. En este caso también se creó un NAT gateway. Aquí un poquito de diferencia entre lo que es el Huawei y el Amazon, pero la funcionalidad es la misma. Y este NAT gateway va a tener acceso a los 2 subnets. Bueno, y acá, como verán, ya están definidos, en lo cual tenemos un controller y los 3 workers. ¿No? Ese fue el resultado de la instalación en Huawei. El controller igual
Vemos que acá tiene una dirección de IP privado y esta es su dirección pública. Es el único. Es una instancia de un tipo C3 Large.4 que tiene 2 virtual CPUs y 8 GB. Este tipo de instancias es un tipo de instancia en términos de Huawei, por si acaso. Y el sistema operativo en este caso fue el CentOS 7.6. Los discos, seguimos siendo la convención, el Docker. Acá en vez de decir el Gravity Device, como lo dice Terraform, en la forma manual le llaman RTF Docker, que es 250 GB, y el etcd es de 60 GB. Como verán, el control siempre tiene que tener estos dos discos, mientras que el worker solamente va a tener el RTF Docker. Y como verán, aquí tiene tu capacidad de 250 GB, el mismo tipo de compute que el controller y el mismo sistema operativo. Y en este caso, el worker no tiene acceso a un IP público. Acá tiene un sumario de la configuración. Acá están el controller, los workers. Utilizamos la región de Santiago en vez de utilizar la región de Lima, simplemente para ver cuál es el comportamiento, para ver si hay una diferencia. No hay ninguna. La única zona de disponibilidad que teníamos disponible para la cuenta que fue creada era la zona 1. El tipo de instancia fue el mismo. El número de CPUs, por supuesto que los workers tienen más CPUs y más memoria, porque son los que van a llevar la carga de trabajo. Bueno, una vez que tienes definido todos estos servicios en Huawei, ya empieza la instalación manual, lo que se llama la instalación manual. En la instalación manual tienes que poner cuál es la dirección de IP que vas a asignarle para el controller, donde se va a instalar el controller, y las direcciones de IP en la cual se va a instalar los workers. El Docker device que tú tienes definido, y seguimos la misma convención. En CentOS es BDB, en Linux es XBDB, pero es la misma convención. El etcd, la misma. Pones la data de activación, que eso lo tienes también al momento de configurar el Runtime Fabric, y la licencia, por supuesto. Y corres el shell script, que genera una información que es justamente lo que tienes que crear en cada server. En este caso, para el worker, copias todo esto, accesas al worker y creas este archivo de environment con estos valores. Es el primer paso que tienes que hacer. Y verás que para cada dirección de IP que fue especificada acá, 06 es el controller. También hay una entrada para el 1.5, para el 1.241 y para el 1.3.5. Aquí vemos el 1.5, que viene a ser un worker. Como verás, solamente tiene un solo disco de 250 asignado con ellos. Una vez que corres el initial, ya terminas el proceso y te vas al punto state folder en el controller, en la cual ves que todos estos archivos han sido creados y ninguno tiene ningún problema. Bueno, acá viene la parte de la activación del con el Runtime Fabric para Huawei. Hay que también utilizar el TLS, es una definición TLS, por lo cual vamos a utilizar el Secret Manager, que es la recomendación de MuleSoft. Entonces creamos este grupo y creamos este context. Y este va a ser utilizado tanto para Amazon como para Huawei. En este caso, el webinar se completa su instalación y termina está con una versión de 1.68, tiene esta cantidad de cores y esta cantidad de memoria disponible.
y al momento de definirse el inbound traffic, el telecontext, se define el mismo que está usando para Huawei. Bueno, en marzo, esto fue lo que se terminó de construir. El HWPOC LATAM es el Runtime Fabric que creamos en Amazon. El RTFPOC HW fue el Runtime que creamos en Huawei Cloud. Ya tenemos dos Runtime Fabric instalados, uno en Amazon y otro en Huawei. Y la idea fue crear un aplicativo que nos permite acceder o sincronizar datos de Salesforce, de contactos, con una base de datos MySQL. Y esta base de datos de MySQL existía tanto en Amazon como en Huawei, ¿no? Entonces hicimos varias pruebas, ¿no? Y continuando con eso, después se hizo la instalación de Solaz también, la configuración de Solaz, y automáticamente ya tenemos acceso a la consola, que nos permite crear las colas, los tópicos que fueron necesarios para nuestra prueba de concepto con la sincronización de datos entre Salesforce y MySQL. Bueno, aquí vemos el RTFPOC de Huawei. Tenía 11 cores, 45 muy grande, no hubo problema. Este es el proyecto que hicimos de deployment, tanto para Huawei. Es el mismo proyecto que hicimos deployment en Huawei Cloud y en Amazon. Y era a través del manejo de properties en que guiábamos e indicábamos qué cloud era, si era cloud de Amazon o el cloud de Huawei. Y con respecto a eso, accedíamos la base de datos, ¿no? En este caso, aquí podríamos haber hecho un deployment en Amazon y podríamos indicar que accese el MySQL que está corriendo en Huawei. O si estamos en el Runtime Fabric de Amazon, indicábamos que accese el MySQL que está en Amazon o el local, ¿no? Entonces podríamos hacer diferentes combinaciones con la idea de mostrarle al cliente la flexibilidad que tiene Runtime Fabric, que puede utilizar no solamente los recursos que están externos en Amazon, sino también los recursos que tiene Huawei, y también mostrarle que teniendo un Runtime Fabric que está corriendo en una nube como la de Amazon, puede utilizar los recursos que existen en Huawei, que es la intención del cliente, ¿no? Y estas son las definiciones de los dos MySQL, el que está creado en Amazon y el que está creado en Huawei. Y bueno, el web server que les mencioné de Solaz nos permitía también ver los mensajes que iban quedándose en la cola, y los mensajes los podíamos ver tanto en nuestra laptop o en nuestro teléfono, ¿no? Una especie de mejora. Bueno, ¿qué otros comandos es bueno tenerlo, utilizarlos? Aun cuando todo esté bien, ¿no? Uno es el Gravity Status, que es lo primero que se hace en la abstracción de Amazon, en la cual te indica y te muestra qué es lo que ha creado, ¿no? Esto es con los detalles. Otro comando que puedes usar es el RTFCTL. Este comando lo utilizas sin interesar si lo has hecho utilizando Amazon, el manual. Una vez que tienes esto, utiliza el RTFCTL status, en la cual también te muestra cuál es el estado de tus nodos. Y en este caso, un problema, a veces existe que hay problemas de la network. Puedes utilizar el RTFCTL, el Test Outbound Network, con lo cual chequea si tienes algún problema con tu network o no.
De toda esta experiencia que se tuvo como cliente, que hemos obtenido como feedback, en el caso del uso de Terraform, es que también existe otra opción en Terraform que se llama el Workspace. El Workspace permite que tú tienes tu set de un script ya definido, configurado, y tú, el Workspace, tú puedes hacer la corrida de Terraform, creando un Workspace para desarrollo, otro Workspace, por decir, para pruebas, otro Workspace para de acuerdo cómo distribuyas tu, tu ciclo de proyecto para lo que es el MuleSoft. Entonces tienes Workspace, ¿no? Con lo cual estás manteniendo la misma configuración tanto para las diferentes Workspaces, ¿no? Entonces, tienes varios comandos en la parte de Workspace, el show, que te va a indicar en qué Workspace estás trabajando actualmente, list, para que te lista todos los Workspaces creados, select es para seleccionar si estás en qué Workspace quieres trabajar en estos momentos, new es cuando quieres crear un nuevo Workspace, y delete para remover el Workspace. Y esto, a través de este Workspace, no tienes que estar tanto acordarte en dónde se encuentra el archivo de Terraform, el state, ¿no? A través de Workspace lo controla. Ejemplo, acá estás creando un nuevo Workspace que le vas a llamar Development, y acá seleccionas el Development para poder trabajar. Y por supuesto, si vas a decidir trabajar con esto, piensa en crear una variable en la cual vas a poder asignar el valor de Workspace con que tú quieres trabajar. Ese es uno. El último, que no lo tengo acá incluido en este slide, es justamente el uso de Terraform. Terraform es una herramienta muy flexible que trabaja con diferentes nubes e inclusive trabaja con Huawei. Entonces, una de las tareas que yo tengo es trabajar con MuleSoft para crear el script de Terraform para Huawei, ¿no? Porque en estos momentos la única forma que tienes para instalar en Huawei Cloud es la opción manual. No es como la que tienes con Amazon, que tienes el Terraform script y está ya a prueba de fallas, ¿no? Con lo cual tienes más confianza en lo que estás instalando. Bueno, eso es todo lo que tengo con respecto a la instalación de MuleSoft.